Y seguimos entonces con este programa especial. Bueno, no es tan especial, pero sí nos acordamos mucho del gran Paul Stanley. Y para eso, y para seguir conversando sobre él, un gran amigo a quien le agradezco mucho su buena voluntad, cantante también, y muy fan de la música en general, sobre todo el rock. Así que les presento al gran Pedrito Araya. ¿Cómo estáis, Pedro? Hola, yo, ¿cómo estáis? Feliz año a todos los quiseros y las quiseras también, así que gracias por la invitación nuevamente. Es un honor estar de nuevo acá en tu programa. Oye, los agradecidos somos nosotros de poder contar contigo. Esta vez ya para un tema, no sé qué tan de tu agrado es Paulcito. ¿Es de tu gran agrado, no? Pero obvio, si no te gusta Paul Stanley, no te gusta Kiss, así es simple. No tiene otra lectura. Yo creo que Kiss parte y termina con Paul Stanley, independiente de todo el aporte y la importancia que tengan los otros integrantes. Creo que el líder de facto y finalmente la visión de Kiss se mantiene porque es la banda de Paul Stanley. ¿Sí? Él es digamos, la columna vertebral y cerebro de la banda, mucho más que Gene Simmons, en mi opinión. Así que yo creo que si no te gusta Paul Stanley, no sé qué hacía escuchando Kiss. En eso se resume todo. Ya, sí, igual estamos en gran parte de acuerdo, compadre. Sí, para qué estamos con cosas. Bueno, y respecto a lo mismo, profundizando un poco más sobre tu opinión de Paul Stanley, ¿qué nos puedes decir respecto a su calidad vocal? No obviamente de cómo está ahora, sino que a través de toda su carrera, desde el principio, quizás la época de Alive, que obviamente no es lo mismo, ya después, no sé, Hot in the Shade, quizás Crazy Nights. ¿Qué nos puedes decir respecto a qué opináis de Paul en ese aspecto? Mira, voy a decir algo que puede ser considerado como blasfemia, pero durante la época de los 70 a mí me parece que Paul Stanley no era el mejor cantante de Kiss. El mejor cantante de Kiss siempre fue Peter Criss, en mi opinión. Yo creo que Paul Stanley, independiente de que, bueno, cantaba muy bien en esa época, en vivo se le notaban muchas fallas, muchos gallitos, muchas desafinaciones, y eso es cosa de ver en la infinidad de videos en vivo de esa época que quizás no era tan bueno en vivo, estaba muy verde, quizás tenía problemas de técnica, o mejor dicho, su técnica no era la adecuada para esa época. Sin embargo, era un buen cantante, hacía la pega, pero no era óptimo. Yo creo que su nivel vocal fue increciendo a medida que fueron pasando los años, a medida que él fue adquiriendo más experiencia como cantante, porque esto es un instrumento igual que la guitarra, igual que el bajo, igual que la batería. Uno, si no canta y si no practica su instrumento, no hace crecer. O sea, tu registro vocal no alcanza su pick, ¿te fijas? Y eso creo que le fue pasando a Paul Stanley a medida que fueron pasando los años. Yo creo que su disco solista, el 78, es cuando es como el pick, donde ahí empieza, como es como la bisagra en términos vocales, porque ahí el cambio que tenía desde, digamos, la época 74 a 77, a partir del 78 con su disco solista, y después las giras del Dynasty y las más, pues, pero una mejora, pero de casi... yo diría un 70%, o sea, lo que empezó a cantar ahí Paul Stanley es pero espectacular, y creo que eso despuntó completamente en los 80, donde fue un cantante, creo yo, que no tenía nada que envidiarle a un Dickinson, a un Dio, a un Halford. Yo creo que estaba ahí, estaba en esa liga, jugando en esa división. Yo creo que alcanza un pick que es realmente impresionante entre los años 84, Animalize y particularmente el Crazy Night, que son canciones, bueno, para los que cantan sabrán esto, que no son dificilísimas de cantar, es un material dificilísimo de cantar, y Paul Stanley realmente se floreaba. Y de hecho uno puede decir, bueno, en los 80 había mucho juego de estudio, se arreglaba la voz fácilmente, pero tiene bastante evidencia fílmica que comprueba lo que estoy diciendo. O sea, yo creo que ahí fue algo donde alcanzó su peak vocal.
quizás fue un poco decreciendo en los 90, pero aún así a un gran nivel, o sea, desde un 7 que podría haber llegado a finales de los 80 se mantuvo entre un 6.2, 6.5 y siguió cantando muy bien, pero yo creo que su mejora no es alguien que podría ser como un Dickinson, donde uno lo escucha la voz e inmediatamente dice, oye, pero como lo que canta este tipo. Yo creo que su voz fue evolucionando y fue mejorando, y su registro vocal se fue ampliando a medida que fueron pasando los años y él fue adquiriendo más experiencia como cantante. ¿Cuál crees tú que puede haber sido el problema de Paul para llegar a lo que está hoy día? Claramente. ¿Fue algo que hizo mal él? Pero también, ¿O es algo natural? pues yo creo que también hay temas de salud ahí entre medio. Yo no pienso que él su voz se haya visto mermada por alguna mala técnica aunque bueno, yo creo que abusante y para la edad que ellos tienen, la voz va decreciendo a medida que van pasando los años. Y eso, bueno, no le ha pasado solamente a Paul Stanley, le ha pasado a muchos otros vocalistas. El mismo Dickinson ahora ya no suena como sonaba incluso hace 20 años atrás cuando sacó el Brave New World. Entonces, es un desgaste que es notorio y que es lógico por el desgaste que ellos, por la gira, particularmente las de Kiss, que son interminables. Entonces, nunca, salvo por esta pandemia forzada, yo creo que en los últimos años nunca tuvo un lapso de descanso considerable para su instrumento, que es algo también importante para la gente que canta. Entonces, yo creo que tiene que ver con varias cosas. No hay descanso, quizás no hay salud, no hubo descanso y hubo problemas de salud que fueron notorios, algo como lo que le pasó el 2007. Claro, y tú mencionabas... y otra cosa, disculpa. Sí, dale. Y otra cosa, que hace un par de años atrás se operó y al mes siguiente estaba cantando, entonces como que creo que también ahí yo creo que tú tenés razón, también hubo un descuido de su parte. O sea, lo lógico es que si te operan de la garganta, no sé, estar 3 meses sin cantar nada, para que eso obviamente se sane apropiadamente y después poder retomar sin problemas. Claro. Mira, tú mencionabas a Bruce Dickinson, pero Bruce Dickinson no toca guitarra. O sea, ¿con qué otro claro, frontman, es que es distinto. ¿Con qué otro frontman podríamos comparar a Paul? Tú que tienes un amplio conocimiento de la música, ¿hay alguien que tú veas ahí y digas, mira, en realidad este compadre se puede parecer a Paul Stanley, o en realidad Paul Stanley debería ser así? No sé. Creo que a nivel de guitarrista cantante debe ser único en su especie. Yo creo que el nivel de frontman que tiene, y aparte de tocar la guitarra y cantar, creo que debe ser uno de los pocos. No te podría decir ahora, en la cabeza no tengo un ejemplo que sea como homologable en su... Claro, porque digamos, los grandes frontman de la historia, que pueden ser Bruce Dickinson, Freddie Mercury, Mick Jagger, Steven Tyler, David Lee Roth, claro, Robert Plant, que son, digamos, Robert Plant, los héroes, si uno ve de Paul Stanley, no sé, Paul Rogers, Robert Plant, todos estos grandes cantantes de soul de finales de los 60 y de los 70, todos eran cantantes, no tocaban un instrumento aparte de eso. O sea, obviamente, probablemente sean todos músicos y toquen más que instrumento, pero se les conocía por cantar. Entonces, creo que él fue uno de los primeros que agregó este tema de showman, ¿cierto? Al canto y a tocar la guitarra. Entonces, como que en el fondo centralizó esos 3 distintos mundos en uno solo. Y el personaje que además cargado. Sí, es un gran mérito ese de Paul. Bueno, y también la calidad compositiva. Ya lo vimos trabajar en Shocker con este hombre que... Desmond Child. Y yo creo que ahí se potenciaron el uno con el otro, ya sea tanto en la carrera de Kiss como en las cosas que han hecho. ¿Qué opinas tú de ese trabajo que hicieron juntos?
A ver, yo creo que esa es como una dupla que siempre va a ser ganadora. Yo creo que se junten en cualquier época de sus vidas, ya no sé, con 80 se las van a arreglar para sacar algún hit. Yo creo que siempre se llevaron muy bien porque en, en gran medida Paul Stanley fue el que descubrió, y esto a lo mejor me puedo estar equivocando, pero descubrió el talento de Desmond Child y lo llevó al mainstream. Esto me parece que lo conté en otro programa, pero en el fondo él era de una banda de Desmond Child que se llamaba Rock, y se conocieron con Paul Stanley, se hicieron amigos y empezaron a componer, y lo primero que sacaron fue I Was Made for Loving You. Entonces ese fue como el ticket a las grandes ligas de Desmond Child, y de ahí en adelante, no sé, vino Bon Jovi, temas como Living on a Prayer, no sé, Aerosmith y una decena de bandas más, hasta llegar, no sé, pues hasta Ricky Martin y la Copa de la Vida del Mundial de Francia. Entonces ha sido como muy transversal la carrera de Desmond Child, y creo que en eso y la química que tiene con Paul Stanley es algo que ha quedado reflejado a lo largo de los años. O sea, desde, no sé, como te decía, pues, Was Made hasta llegar a algo como Shocker, se demuestran las distintas facetas y que los tipos no tenían ningún miedo a experimentar o incluso a meterse en la ola de lo que estaba sonando en esa época para poder hacer, digamos, agarrar toda esa influencia y hacer música propia que finalmente terminaba siendo de muy gran calidad, y muchos de estos eran hits. Quizás Paul terminó aprendiendo igual de Desmond Child respecto al tema vocal. Es probable, sí, probable. Ahora, es probable, bueno, como tú decías, que el álbum 78 fue una bisagra, y la mayoría concordamos, sobre todo en la discografía de la chilena se mencionaba muchas veces que el álbum de Paul es el más Kiss de los solistas. No sé si estoy de acuerdo con eso, y cuál es tu opinión respecto al Live to Win, que se hizo tantos años después, y la onda en que Paul trabajó para producir y crear ese álbum con las canciones que tiene. A mí me encantó ese disco, y me encanta todavía. Porque si bien para mí es Paul Stanley clásico, se adecuó a lo que estaba sonando también en el momento. Es algo que como que siempre ha tenido una capacidad de reinventarse que tiene, y creo que tomó muchas cosas que estaban sonando en esa época, incluso algunos productores que estaban haciendo sus primeras armas o ya estaban consagrados. Había, creo que uno de los coescritores, me parece que era el de apellido Carlson, que había trabajado con Bon Jovi también, entonces y se metió en ese mundo como de un rock melódico, pero un poco más actualizado para la época en que salió. Y yo creo que fue un tremendo disco. Lamentablemente no alcanzó la notoriedad que creo que debió tener para la calidad, ¿cierto?, de esa producción, pero también muestra a un Paul Stanley en otra faceta de su vida, y sin tener que forzadamente sonar como Kiss, y digamos que tratando de mostrar, como te decía, pues, otra faceta. Sí, mira, un gran regalo que nos dejó ese álbum fue el DVD del World Life Kiss, que encuentro que es un correcto registro, y es como lo último que nos queda de Paulcito con su calidad vocal en un alto nivel. Sí, lo bueno es que rescata temas que nunca pensamos que iba a tocar, pues, My Touch, A Million to One, varias de su disco solista, obviamente los temas del Live to Win, y yo creo que, claro, como decís tú, esa fue como ya la última época de un Paul Stanley a gran nivel vocal, ¿cierto? Porque después al año siguiente viene el tema ese de la taquicardia que le dio, que casi lo lleva al patio de los callados, y de ahí como que empezó la curva descendente en términos vocales. Cuando nosotros agarramos a Kiss el 2009, perdón, y que tocó en la Florida, todavía venía cantando bien, pero ya se notaba un desgaste notorio, y eso lamentablemente se fue haciendo más notorio a medida que fueron pasando los años, y que Kiss nunca paraba, pues seguían fue en el Sonic Boom, y siguieron girando, luego el Monster, y no pararon. Y eso yo creo que trajo consigo que
proceso que a veces no se puede parar, se acelerara. Oye, ya entrando como a concluir con el tema, ¿te parece que Paul tiene reemplazo? ¿Debería ser reemplazado o quedamos hasta ahí nomás? Que si lo reemplazan no es Kiss, no. Lamentablemente esto no es un equipo de fútbol. Sí, hay gente que o no es la Coca-Cola, no, a la Coca-Cola no le cambié el envase, no, o sea, la Coca-Cola es de cierto color, tiene cierto sabor y esto es exactamente lo mismo. O sea, cuando uno crea algo y crea algo que ha afectado la vida de tantas personas en el mundo, no es cosa de llegar y cambiarlo. ¿Sí? Hay cosas. Creo que también hay que mantener cierto respeto por el legado. Y quienes hicieron a Kiss fueron los 4 originales y todos los músicos que pasaron de ahí es más, ¿cierto? En las distintas etapas de la banda. Pero es imposible, para mí al menos, y es una opinión bastante personal, no concibo Kiss sin Paul Stanley y sin Gene Simmons. Entonces creo que no se puede reemplazar. Podéis traer a alguien que toque increíble la guitarra, que cante increíble. La otra vez Michael Sweet the Striper decía de que, bueno, le habían preguntado que si le dieran o le ofrecieran la pega finalmente, si lo haría. Porque es un gran cantante, es un gran compositor y toca la guitarra y toca solos. Entonces, como sería el símil ochentero de Paul Stanley. Y otros dicen que el símil popero era Gustavo Cerati. Eso lo decía Ivo, por ejemplo. Pero en términos de más heavy metal, un reemplazo que se me podría ocurrir podría ser Michael Sweet the Striper, pero aún así yo creo que no se puede reemplazar a personajes que son prácticamente ya de la cultura popular. Entonces no llegar y sacar a alguien como en un trabajo, en una pega, no funciona así, al menos para mí. O en un club de fútbol, tampoco. No, excelente, estamos de acuerdo en la mayoría de las cosas, Pedrito. Bueno, ya para terminar, una canción o un momento, una presentación que para ti sea clave, grande, que tú puedas decirle, mira, ¿querías saber quién es Paul Stanley? Esto. Mira, yo en ese caso hay un amplio abanico de momentos de la carrera de Paul Stanley como para poder mostrártelo a alguien. Pero yo creo que si alguien no conoce a Starchild, le recomendaría que escuchara Take Me Away Together as One de su disco solista del 78. Yo creo que esa canción es lo que define a Paul Stanley como músico, como artista, como frontman y como compositor. Excelente. Bueno, te volvemos a agradecer, Pedrito. Vamos a volver ahora al programa, pero entiendo que está Paulcito ahí contigo para que lo muestres. Ah, claro, sí, tenía que tenerlo acá, así que ahí está bailando como siempre. Así que yo también estoy aquí con mi bolsito versión tape, así que escaso. Yo creo que ese disco es un disco para disfrutarlo siempre y yo creo que cualquier amante del buen rock melódico debiera tener al menos el disco solista de Paul Stanley en su colección. Así que gracias, Paulcito. Nacido en enero, igual que yo, así que pues, gracias por todo. Gracias por el legado y gracias por la música. Gracias a ti, Pedro, por compartir estas palabras con nosotros. Volvemos al programa. Listo, muchas gracias. Saludos a todos.